El desafío de crimen y la violencia en América Latina no es nuevo. Hemos tenido consistentemente en la región niveles de violencia permanente por las últimas décadas de homicidios que son 4 veces el promedio regional. Entre las causas que tenemos del crimen y la violencia podemos decir que son atribuibles a causas individuales, comunitarias, como son, por ejemplo, la falta de educación, haber vivido violencia entre los hogares, vivir en barrios marginales, así como causas que tienen que ver con aspectos socioeconómicos en la región que son estructurales, como falta de oportunidades e inclusive los temas de la baja capacidad institucional que tenemos en la región. Los impactos que tiene el crimen y la violencia son grandes. En el Banco Interamericano de Desarrollo tenemos un estudio que trata de dimensionar cuál es el impacto en términos del costo del crimen y la violencia, y es alrededor del 3.5%. Es decir, América Latina pierde 3.5% del Producto Interno Bruto para poder atender el problema del crimen y la violencia. Esto en costos asociados por las pérdidas de capital humano, por pérdidas de jóvenes que mueren o personas que están en el sistema penitenciario, además de los costos que invierte el sector público y el sector privado para protegerse contra la violencia. También tenemos varios impactos que tiene el crimen y la violencia en América Latina en términos de, afecta la inversión, afecta a las empresas y por lo tanto el crecimiento económico, afecta el bienestar de las personas, sobre todo aquellas de las más vulnerables, ahondando mucho más la pobreza y la desigualdad. Por otra parte, también tiene efectos en el cambio climático, como es ser una amenaza para los ecosistemas naturales de la región. Como vemos, afecta de gran medida todo lo que es el desarrollo de la región y por eso es un tema primordial y central en la agenda del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde el banco, teniendo en marcos estos factores, el Banco desarrolla una agenda que tiene 2 pilares fundamentales. El primero tiene que ver un trabajo en prevención social de la violencia, enfocada en atender aquellos factores de riesgo que hacen que las poblaciones sean más vulnerables a estar involucradas o a ser afectadas por el crimen. Y esto en América Latina hablamos de las mujeres, de los niños, de los jóvenes y poblaciones, en cierta manera, diversas que están afectadas por la violencia y además que tienen impactos en sus comunidades y es donde queremos atender y reducir esos impactos. Por otra parte, tiene que ver con el tema del fortalecimiento institucional de las entidades de toda la cadena de la justicia penal criminal, es decir, la policía, las fiscalías, el sistema de justicia, además del sistema penitenciario. Y lo que queremos aquí es elevar las capacidades tanto humanas como tecnológicas de las instituciones para que puedan brindar los servicios de seguridad ciudadana y justicia. El banco tiene una trayectoria de más de 20 años trabajando en esta agenda. Nuestro enfoque y nuestro corazón se basa en la evidencia, cómo podemos llevar mejores prácticas y conocimiento de lo que ha funcionado o no ha funcionado para atender el crimen y la violencia en la región. Tenemos una cartera de más o menos de 24 proyectos, actualmente en ejecución en todos los países de América Latina y además tenemos también una agenda de conocimiento muy importante para generar la evidencia que es necesaria para la región para la toma de decisiones. También contamos con plataformas de diálogo para crear una convergencia del diálogo y discusiones entre los tomadores de decisión sobre cuáles son las políticas y también los desafíos que se tienen que enfrentar como región. Cabe destacar que desde el Banco Interamericano de Desarrollo, últimamente, atendiendo el gran desafío que hoy sufre la región y la afectación de un crimen que es mucho más complejo, mucho más violento, mucho más sofisticado, como es el crimen organizado, hemos renovado nuestra agenda y queremos redoblar los esfuerzos para apoyar la región a atender un flagelo como es el crimen organizado. Las causas del crimen organizado son muy parecidas del crimen en general, pero tienen ciertos factores que lo hacen muy particular, como son, por ejemplo, causas más estructurales que tienen que ver con la resiliencia que no tienen las instituciones, que son muchas veces cooptadas por el crimen organizado, las poblaciones vulnerables que existen en la región, que sí vienen de temas estructurales, pero que pueden ser cooptadas a través del reclutamiento por los grupos organizados.
situaciones inclusive geográficas de dónde está la región que permite la construcción de estos mercados ilícitos. Todos estos factores, tanto que son estructurales, factores individuales, factores socioeconómicos, crean todo un ecosistema de economías ilícitas que son aprovechadas además con las vulnerabilidades para que estos grupos puedan resurgir. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo tenemos una estrategia que va y se apunta como a dos áreas específicas. Uno, crear resiliencia comunitaria e individual, es decir, entender y comprender cuáles son los factores que afectan a las comunidades, cuáles son los impactos que tienen esas comunidades. Por otra parte, entender cuáles son los nexos, mercados, inclusive los costos de esos mercados e ingresos para poder atender más específicamente y más focalmente el tema del crimen y la violencia en esos territorios. Y por otra parte viene la resiliencia institucional. Si bien es importante crear capacidades de entre todas las instituciones que mencioné, policías, fiscalías, sistema de justicia y sistema penitenciario, las capacidades específicas y especiales para atender el crimen organizado, me refiero a lo que es inteligencia, capacidad de investigación y capacidad de poder actuar en territorios de alta violencia, son capacidades fundamentales para atender el crimen organizado. Y no nos olvidamos de las capacidades que tenemos y que debemos crear en los países para poder detectar los mercados ilícitos y sobre todo cortar el oxígeno a estas instituciones que se alimentan justamente de estos mercados ilícitos y de sus beneficios económicos. Y allí son fundamentales las unidades de inteligencia financiera y la creación de la resiliencia y sobre todo la transparencia de los sistemas financieros y fiscales que existen en la región.